Hola, bienvenidos a nuestro podcast financiero. Hoy, invertir sin ser experto. ¿Cómo funcionan los fondos de inversión? ¿Alguna vez pensaste, tengo un poco de plata ahorrada, debería hacer algo inteligente con eso? Y 2 segundos después terminás gastando en comida, ropa o en una salida. Bueno, hoy vamos a intentar entender una opción un poco más financiera y un poco menos impulsiva, los fondos de inversión. Somos Agustín y Victoria, y nuestra idea hoy no es salir de acá siendo lobos de Wall Street, sino entender de forma simple qué es un fondo de inversión, cómo funciona, qué riesgos tiene y si puede ser una buena alternativa para jóvenes que quieren empezar a invertir. Elegimos hablar sobre fondos de inversión porque muchas veces cuando pensamos en invertir, imaginamos en algo muy complicado. Pantallas con números, gráficos, gente gritando compra y vende, o alguien mirando la bolsa como si estuviera descifrando el futuro. Pero en realidad, un fondo de inversión puede ser una forma más ordenada de empezar, porque no tenés que elegir todo solo. Por eso nos pareció un instrumento interesante para analizar. Para no inventar y terminar dando consejos financieros sacados de TikTok, entrevistamos a Gonzalo Cáceres, quien trabaja en el área de inversiones en un banco internacional y además es docente de análisis financiero. Su experiencia nos ayuda a entender cómo funcionan los fondos de inversión en la vida real, qué cosas hay que mirar antes de invertir y qué errores conviene evitar. Empecemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona? Un fondo de inversiones es un vehículo financiero que lo que hace es agrupa dinero de múltiples inversores para invertirlo de manera conjunta en diversos activos. ¿No? Es un vehículo de inversión que tiene diferentes características, pero cuando decimos vehículo, lo que hace es trasladar el dinero, lo que hace es trasladar el dinero de los ahorristas hacia diferentes inversiones, ¿no? Y este vehículo particular lo que permite es que cualquier persona pueda acceder a una cartera diversificada gestionada por expertos, ¿no? Gestión profesional que tiene, sin necesidad de tener una gran cantidad de capital. ¿Cómo funciona? Uno lo que hace es compra cuota partes del fondo de inversión en el mercado de valores que normalmente cotizan en las bolsas de valores, esos fondos de inversión, y uno se vuelve cuota partista. Y al uno comprar esas partes, lo que está dando es su dinero al fondo de inversión y hay un gestor profesional, ¿no? Una administradora del fondo que lo que va a hacer es gestionar ese dinero en función del objetivo que ustedes hayan determinado, que pueden ser múltiples los objetivos. ¿Cuáles son las principales ventajas de invertir a través de un fondo en lugar de hacerlo de forma individual? Bueno, lo primero es la diversificación. Uno accede a inversiones que no podría acceder, ¿no? Si quisiera diversificar un importe bajo, por ejemplo, si uno tiene $10.000 y quiere acceder a un volumen importante de inversiones, no podría acceder si no fuera con un fondo de inversión. Lo segundo es una gestión profesional, ¿no? Hay un equipo de expertos, ¿no? Una sociedad administradora, gestora del fondo, que realmente vela por ese objetivo, ¿no? En muchos casos tienen alto nivel de liquidez. No todos los fondos de inversión son líquidos en particular, pero la gran mayoría tiene gran cantidad de liquidez y eso también es un factor positivo y una de las causas por las cuales muchos también se vuelcan a invertir a través de fondos de inversión. ¿Qué tipos de fondos de inversión existen y en qué se diferencian? Existen muchas clasificaciones de fondos de inversión, ¿no? Fondos de inversión de gestión por su gestión, ¿no? Por gestión activa, ¿no? Que buscan superar un benchmark, un índice de referencia. Fondos de gestión pasiva, que lo único que hacen es replican un benchmark, un índice de referencia. Hay otros porque se caracterizan por su estrategia, dependiendo de su estrategia puede ser una característica, otro por el tipo de activo en que invierten, fondos de renta fija, de renta variable, fondos mixtos, fondos money market. Hay diferentes clasificaciones de fondos de inversión, pero esas considero que son las principales. ¿Qué tipo de perfiles suelen optar por este instrumento? Todos los tipos de perfiles de inversión optan por fondos de inversión, porque hay fondos de inversión para todo tipo de perfil de riesgo. Hay fondos de inversión que son money market, o sea, que son para un perfil altamente ultra conservador, como le llamamos. Hay fondos que son para un perfil conservador, hay fondos que son para un perfil moderado y hay fondos que son para un perfil agresivo y ultra agresivo. Y bueno, todos los perfiles
pueden optar por diferentes tipos de fondos de inversión. No son instrumentos para un perfil determinado. Entonces, hasta ahora entendimos que un fondo no es una cuenta mágica que multiplica plata, sino es una forma de invertir en conjunto y con administración profesional. Ahora bajémoslos a tierra con una situación bastante realista. Imaginemos a un estudiante que logró ahorrar algo de plata. Milagrosamente no se la gastó en delivery, entradas, ropa o café. Quiere invertir, pero no sabe si comprar dólares, bonos, acciones, letras o simplemente esconder la plata y fingir que está tomando buenas decisiones financieras. Entonces, si este estudiante quisiese invertir, ¿cómo debe proceder? ¿Y qué pasos debe seguir? Bueno, lo primero que tienen que hacer es, obviamente, dirigirse a una institución financiera que les permita, ¿no?, acceder a productos de inversión. Esto puede ser un corredor de bolsa, puede ser una institución financiera, un banco. Hay múltiples instituciones que les permiten acceder. Y luego lo que van a tener que hacer es un proceso de inversión, que es importante que lo tengan en cuenta, que los cuales tienen que fijar específicamente cuáles son los objetivos que ustedes quieren tener con ese dinero, tienen que determinar, bueno, cuál es mi objetivo con este dinero. Segundo, realizar un perfil de riesgo para ver su nivel de riesgo y la volatilidad que están dispuestos a asumir con su portafolio que van a invertir. Y luego tienen que comenzar a hacer una estrategia de inversión, ¿no?, de cómo ir estructurando su cartera de inversión. ¿Considera que los fondos de inversión son una buena alternativa para jóvenes que desean comenzar a invertir? ¿Por qué? Sí, considero que es una buena alternativa, sí. ¿Por qué? Por estas características, son altamente diversificados, tienen una gestión profesional, ¿no? Sin embargo, a pesar que considero que son buenos vehículos de inversión, considero que la clave, ¿no?, la clave es tener una buena estrategia de inversión, hacer bien el proceso de inversión, analizar si realmente se adapta al objetivo que uno tiene de inversión. Hasta acá suena bastante prometedor, pero como en finanzas nada es tan perfecto como parece, ahora tenemos que hablar de la parte menos glamorosa, los riesgos. ¿Cuáles son los mayores riesgos al invertir? ¿Cómo se evalúa el riesgo de un fondo de inversión? Bueno, existen diferentes tipos de riesgos que uno tiene que evaluar a la hora de invertir, ¿no? Dependerá del activo financiero los riesgos que tenga en mayor o menor medida, pero uno es el riesgo de mercado, o sea, la posibilidad, ¿no?, que el valor de los activos o el fondo de inversión caiga, ¿no?, de precio, ¿no?, mediante fluctuaciones y uno pierda valor. Otro es el riesgo de crédito, que los activos que uno tenga, por ejemplo, si tiene títulos crediticios dentro del fondo de inversión, el emisor no cumpla. Riesgo de liquidez sucede cuando es difícil vender los activos del fondo rápidamente. Otro riesgo de tipo de cambio, se invierte en diferentes divisas, ahí puede tener un riesgo de tipo de cambio. Riesgos de inflación, ¿no?, que la rentabilidad no supere la tasa de inflación. Riesgo de tasa de interés, que las variaciones en las tasas de interés hagan que los activos fluctúen, obviamente. Son múltiples riesgos que hay y que uno tiene que considerar a la hora de realizar inversiones. ¿Cómo influyen las condiciones económicas y los cambios en las tasas de interés en el desempeño de los fondos? Influyen como en todas las inversiones, ¿no? Las condiciones económicas y los cambios en las tasas de interés tienen efectos en todas las inversiones que uno hace. Lo que uno tiene que hacer es tener claro cuál fue el proceso de inversión y en qué instrumentos están invertidos para saber cuánto tiene de impacto el cambio de las condiciones económicas y los efectos de tasa de interés en esas inversiones que tiene. Esto se conecta bastante con matemática financiera, porque invertir no es solo preguntarse cuánto puedo ganar, sino también en cuánto tiempo, con qué riesgo, qué tasa hay en el mercado y qué pasa si la economía decide complicarnos la vida. Ahora analicemos qué evitar. Desde su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los inversores principiantes? Para mí el error más común es que quieren correr antes de aprender a caminar o gatear. ¿Qué significa esto? Es que uno, para invertir, ¿no?, lo que tiene que hacer es un proceso de inversión y normalmente lo que pasa es que se saltean ese proceso de inversión o realmente buscan directamente, en vez de invertir, especular. No hay una estrategia clara de inversión
En muchos casos no hay un objetivo claro de inversión, no se hizo un proceso de inversión. Por último, ¿qué consejo le darías a estudiantes que quieren aprender más sobre inversiones y mercados financieros? Ustedes son responsables de su dinero. El acierto o el error en las inversiones es responsabilidad de ustedes, de nadie más. Con lo cual ustedes tienen que estudiar y capacitarse porque si ganan o pierden dinero va a depender de ustedes, de nadie más. Muchas gracias, Gonzalo. Esto fue Cómo invertir sin ser experto. Cómo funcionan los fondos de inversión. Muchas gracias por escucharnos.